Bueno, 11:22 de la mañana tenemos la visita que nos ha dispensado gentilmente el profesor Alberto Orga para charlar un poquito porque el próximo miércoles 16 de mayo cumple 114 años la Ciudad de América. Y a modo de anticipo, ya ayer les contábamos y les mostrábamos a través de Master News un escrito que había hecho precisamente el profesor Orga, por eso lo invitamos para que nos amplíe un poquito y nos ponga a tono, con este aniversario 114 de la Ciudad de América. Alberto, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, ahí está. ¿Ahora sí sale bien el micrófono? Perfecto. Bueno, Alberto, 114 años ya de la Ciudad de América. 114 años. 114 años de la fecha oficial, ¿no? Que fue realmente la del 16 de mayo, cuando Marcelino Ugarte, que era el gobernador de la provincia, firma la resolución de creación del pueblo, no de América, sino de Colonia y Pueblo de Carlos Adiel. Carlos Adiel. Que era como se llamó en un principio. Pero ya ¿cuántos años antes había gente instalada? En el 1902, el intendente Cuello de Trenquelauquen había creado una subdelegación en un boliche que había, una posta o una pulpería, un poco más hacia el oeste, que se llamaba la Perla del Norte, que le daban el nombre de Perla del Norte justamente. El boliche era la Perla. Y que era además, aparece en todas las publicidades de las volantas que circulaban en la región, que paraban, por ejemplo, en el Sombrerito, que era acá en el campo de los Madrini, y de ahí seguía a la Perla, y de ahí seguía al boliche de Duba y Hermanos, a la pulpería de Duba y Hermanos. Es decir, eran las paradas reconocidas. Hacer un viaje en ese tiempo era una aventura total. Total. Además, en lo que era una volanta. Evelot, que fue quien diseñó la zanja de Alsina, describe lo que es un viaje en una volanta, lo que eran esos carros, digamos, tapados de tierra, de lo más incómodo. Y bueno, y las postas eran lugares donde había alguna habitación para dormir, imagínate las condiciones, sí. A donde cambiar un caballo, recambiar un caballo, se mancaba, se rengaba, o se enllantaba alguna rueda de los carros. Enchantar era ponerle el aro de hierro a las ruedas de madera, y bueno, esa era la función de las postas. Y el intendente de Trenquelauquen, en función de la distancia que había, porque el campo estaba sumamente poblado ya en esa época, ya tenía sus dueños, sus propietarios, sus inquilinos, y era la mayor cantidad de población, o toda la población era rural. Y en función de todo esto, por supuesto ¿qué es lo que ocurría? Había que trasladarse a Trenquelauquen para sacar una guía, para cargar la hacienda, por ejemplo, porque no estaba todavía el ferrocarril, entonces la distancia era inmensa, y creó una subdelegación en la Perla del Norte. Y posteriormente esto fue uno de los orígenes que tuvo América, es decir, después se traslada a América. Otro es el de la estación, ¿no? Es decir, el paso del ferrocarril y la estación son los que impulsan justamente la creación. Bueno, ¿y cuánto tiempo transcurrido, desde aquel? ¿Cuánto tiempo y cuántos cambios, ¿no? América fue siempre un pueblo sumamente progresista, es decir, al año, en 1905, por ejemplo, nace la primera escuela, que es la número 8, que después en el 10 se convierte en la número 1. Es decir, la sucesora es la número 1, la primera escuela que tuvimos en el distrito. Pensemos que no había médicos. Por ejemplo, en ese momento, el primer médico fue Abdón Pereira, que venía de Pico, ya cuando circulaba el tren, pero después fue Ambrosio Lugones, en algún momento cuando todavía no se había recibido de médico. ¿Y los edificios emblemáticos de una ciudad no existían? Los edificios emblemáticos no existían. En el archivo histórico, por ejemplo, Alberto Bustamante, en el primer libro de pasajeros que hay en el archivo histórico del Hotel Ruiz, la primera factura que hay es Alberto Bustamante, que era
el administrador de Diel. Carlos Adiel tenía un administrador para sus 22.800 hectáreas, vamos a decir que era el campo de Diel en el cual se funda la colonia y pueblo Carlos Adiel, y se remata, que esto es otra historia muy, muy interesante, el primer pasajero registrado en el Hotel Ruiz es justamente el administrador. El administrador Alberto Bustamante. Que te digo por qué el remate es un hecho sumamente interesante, porque se realiza el remate 4 días antes de la creación del pueblo o colonia Carlos Adiel. ¿Y cómo se hace el remate? ¿Se divide por parcela, por hectárea? Previamente, en el 3, el agrimensor Enrique Glade, que es otro gran personaje, el padre de Glade fue uno de los diseñadores de la ciudad de La Plata. Ajá. Masón. La ciudad perfecta. La ciudad perfecta. Y fue obra de Glade, del padre de quien diseñó América, de quien hizo los planos de América. Incluso yo en la publicación... ¿Qué dato porque no muchos lo saben esto? No, es probable que no. Y ese es el plano que iba de paso a nivel, después por este lado, por el lado sur, vamos a decir, hasta la calle Alem, y la que continúa de Alem, de Amonte, me parece que es. Claro, exacto. Hasta el paso a nivel de Cucurul, vamos a decir así, el otro paso La Valle. Que es La Valle. Y el otro es Belgrano. Y Belgrano, ese era el pueblo que se diseñó, en la plaza, por supuesto, en el lugar donde está, y 2 cuadras al otro lado de la vía. Eso era lo que diseña Glade en un inicio, ¿no es cierto? Que por pedido justamente de Diel, porque Glade además había medido los campos de Diel. Y Ahora, ¿qué trabajo tendrían los agrimensores en ese entonces? Inmenso. Porque digo, hoy, con el tema del láser y demás, existe una tecnología que... Inmenso. Hay un trabajo que yo presenté por estas tierras, que hace un detalle absolutamente minucioso del trabajo de los agrimensores desde 1880, que se realiza... El primer plano civil lo realiza Jordán Wisocki, cuando hace la zanja de Alsina en esta zona. Es decir, ahí se hace el primer plano civil. El primer plano militar. Y posteriormente comienzan los planos civiles, que es la división de las tierras de este lado de la zanja, hablamos de la zanja para el este, sí. De este lado de la zanja comienza la división de las tierras para la entrega, es decir, para la venta, para el remate, distintas formas de entrega. Y allí es inmenso el trabajo que tienen los agrimensores, los ingenieros que se acercan, y hay un detalle muy minucioso por estas tierras que les digo a todos aquellos que les interesan. Es un trabajo que está cargado en la página Escritores de Rivadavia, que lo tienen de manera gratuita y lo pueden consultar, y ante cualquier duda me ven, y yo tengo hasta un CD para entregarlos, que está justamente también en el libro. Es sumamente interesante el trabajo que se hizo con la división de las tierras en el partido de Rivadavia. Va en toda la provincia. Perfecto. Bueno, realmente quiero decirle a la gente y contarle, porque ustedes no ven lo que está pasando aquí en la radio, que todo esto que Alberto me está contando no es que vino con una computadora o con un libro y lo está leyendo y lo tiene todo agendado, sino que él vino y se sentó con las manos arriba de nuestra mesa de trabajo tomando mate y lo tiene todo en la cabeza. La fecha, los nombres. Está bien. Son años de trabajo en lo que a uno le gusta. Me imagino que si alguien hace otra cosa, vos en tu radio tenés fechas y recuerdos. Sí, pero hay veces que uno necesita una ayuda de memoria. No, bueno, pero vos sabés que publiqué este artículo también en mi Facebook, y un amigo me dice cómo es la sucesión me pregunta cómo es la sucesión de las tierras, que está en el artículo, de las tierras estas que formaron América. El primer comprador fue Julián Martínez, que ni siquiera llegó a escriturar el campo. Y se lo pasó a Malman y compañía, que era una empresa con residencia en Buenos Aires, pero de origen europeo, y esta se lo vende al general Zacarías Supisiche. Supisiche había sido
había estado a cargo de un fortín acá en el sur, sobre la Zanja de Alsina, en 1879. Y intenta formar una colonia a la que le había dado el nombre de Juárez Celma. Una colonia que estaría más o menos ubicada en la zona de la Silvia. Allí estaría el centro, están los planos y demás de esa colonia Juárez Celma. Fracasa la conformación de esa colonia, y es allí donde, al morir Supisiche, se la vende a Diel en el año 1902. En el año 1902 la compra Diel por 24.000 hectáreas. Un juez, ante la duda de si eran o no 24.000 hectáreas, lo hace medir por Enrique Glade, justamente el agrimensor que después contrata a Diel, lo hace medir y da algo de 22.800 hectáreas más o menos, que era la extensión que rodeaba aquí América. Mucho más hacia el norte, que llegaba hasta la Porfía, por decirte algo, o sea, los campos del norte, y hasta lo de Guillermo Seré, hacia el lado de Cerrito, vamos a decir así, pasando a Cerrito, por supuesto. Cerrito estaba incluido, era una parte de Diel que después se la compra Buzo. Y bueno, y entonces en el 2003, al observar Diel la existencia de una estación en su pueblo, a la que se le dio el nombre de América, entonces resuelve armar un pueblo que ya estaban haciendo. Esta es la realidad. Ya habían empezado los ranchos a instalarse, porque era lo común. Y se instalaban en cercanía de la estación. Cerca de la estación, porque la estación era sinónimo de la vida. Vos imaginate lo que significaba subirte a un tren de primera generación en aquella época, porque no había trenes viejos, eran todos nuevos. Entonces, de primera generación, e irte a Buenos Aires, bajarte de la carreta, bajarte del Sulky, bajarte de la Volanta, e irte en tren desde aquí a Buenos Aires y llegar en 10 horas. Alberto, y en ese entonces, el 16 de mayo de hace 114 años atrás, ¿qué población había aquí? No, la población era ¿Qué número? Incierta. Es decir, la población era toda rural. La población era toda yo te diría que toda rural. Pensá que el primer censo nacional que se hace en el partido de Rivadavia, que lo alcanza el partido de Rivadavia, es el tercero de la nación. Y nosotros tuvimos en el partido de Rivadavia 12.300 personas. En 1914, 10 años después de la creación de América. En 1914 ya éramos... Hace 104 años atrás. Hace 104 años atrás. ¿Ya éramos 12.000 habitantes? Ya éramos 12.300 habitantes. Además, con los riesgos de ser más, porque imagínate las incomodidades con que se hizo ese censo. Claro. Y 104 años después, somos solamente, pensá esto, somos solamente 17.000 o 18.000, vamos a decir. O sea, hemos crecido 4.000 habitantes. Y te voy a dar otra cifra también, porque algo me parece que estamos haciendo mal en el análisis de la historia. El país, o sea, la nación argentina, en 1914 tenía 7.200.000 habitantes. Y hoy ha crecido 6 veces por lo menos. Si somos 42 millones, ha crecido 6 veces. Y algunos dicen que pueden ser un poco más de 40 un poco más, millones. Pongamos 6 veces. Si nosotros hubiéramos crecido en el partido de Rivadavia 6 veces, tendríamos que ser 70.000, 80.000 habitantes. Más grande que Trenquelauquen. O por lo menos parecido. Es decir, esta sería la relación de crecimiento con respecto a la nación. Algo ha pasado para que en nuestro lugar no haya crecido lo que corresponde. Ha habido siempre una idea de lo bueno que es el pueblo chico, esto es así, es decir, de continuar siendo una comunidad rural. Bueno, esto es un debate. Sí, pero sin ningún lugar a dudas, digo, hay cosas que por ahí han complotado en contra de esto, del crecimiento. Digo, Trenquelauquen creció con 2 rutas que se cruzan, la 33 y la 5. Villegas creció con 3 rutas que se cruzan. Sí, Villegas no creció tanto. El distrito que más ha crecido en la región es Trenquelauquen. Pero además a Trenquelauquen, te explico por qué. Porque Trenquelauquen también es un centro institucional importante. La justicia tiene todos sus tribunales. Es cierto. Educación tiene todos sus tribunales. Seguridad tiene todas. La departamental está ahí, es cierto. Está ahí. Es decir, y los ingresos económicos de su población, esto hace que sean más elevados.
pensemos en esto y bueno, es cierto. Tiene una muy fuerte influencia. Es un buen análisis Sí, cuando seguramente. uno busca los por qué. Cuando nosotros buscamos los por qué, tenemos que hacer un análisis de lo que no hicimos y lo que tendríamos que haber compartido, y de por qué tenemos que a veces luchar por cosas que tienen que instalarse en nuestra ciudad, porque es lo que nos va a permitir crecer en el futuro, ¿no es cierto? Por ejemplo, la justicia es un empujón inmenso al crecimiento de una ciudad. Es inmenso por la enorme cantidad de recursos que la justicia genera, las visitas. Yo veo, ¿no es cierto?, permanentemente vamos a Trenquelauquen y encontramos gente de América. Es cierto, es cierto. Esto está absolutamente vinculado con el crecimiento de la ciudad. Alberto, ¿y qué pensarían aquellos fundadores si hoy tuvieran la posibilidad de visitar América? ¿Te has puesto a pensar esto? ¿No? Sí, muchas veces. Porque nosotros creemos que que descubrimos el mundo porque por internet y por el WhatsApp y por la comunicación. Y vos sabés lo que era llegar a un lugar en donde no había nada. Nada. Todo para hacerse. Instalarse y hacer todo. Y una de las cosas que yo siento una inmensa admiración es el coraje que esos tipos tenían. Todos nuestros antecesores tenían una cosa en común: eran inmensamente corajudos. Que es más que ser valiente, ¿eh? Porque ser valiente es hacer lo que corresponde en el momento oportuno. Ser corajudo es tener una cuota de audacia. Sí, hoy no sé si hay alguna persona que vaya a un lugar inhóspito como en ese entonces, se instale e intente a partir de ahí. Sí, podríamos decir, instalarlos en medio de la Patagonia. Está bien, el clima no era ese, pero no era fácil vivir en un rancho de chorizo, con un techito de chapa, con el excusado a 30 metros, con las mismas heladas que caen ahora, con un brasero para calentarte, con una tropilla para moverte y una vaca con suerte para ordeñar y sacar algo de leche para los chicos. Era complicado vivir así. Es cierto. Y había y tu mujer embarazada y no tener médico, y con suerte una matrona que fuera una vecina en el puesto de la estancia tal. Muchachos, y hoy se nos corta la luz, se corta internet y entramos en estado de pánico. En pánico. Y es así. Entonces, había que tener coraje para hacer la aventura. Yo pienso, por ejemplo, en tipos como los Dubas, de Montemurro, Italia, imagino, partieron, se vinieron acá, dejaron todo, y partieron y llegaron a un médano, se les rompió un carro, y dijeron, acá vamos a hacer un pueblo. Hicieron San Mauricio. Y no terminó bien el proyecto porque creo que lo hemos abandonado a San Mauricio, y siento una profunda culpa por esto. Profunda culpa. Creo que no he hecho todo lo que debiera haber hecho para que San Mauricio no esté en el estado en que se encuentra. Pero estos tipos se jugaron la vida. Uno de ellos murió ahí, aplastado por un carro. Entonces, cuánto respeto por esas generaciones, ¿no? Sin duda. Y los mismos del otro lado, porque uno dice las campañas al desierto, las zanjas de Alsina, y del otro lado lo mismo, lo que eran los aborígenes, porque seamos justos, esto no era blanco o negro, era gris. ¿Quiénes eran los agregados a la tierra que quedaron cuando se levantó la zanja de Alsina y Roca comenzó el genocidio llevándolos hasta el sur argentino? Y los que muchas veces quedaron eran indios que se habían ayuntado con una china y habían construido no un toldo sino un rancho, y tenían una yegua madrina para que la tropilla no se le dispersara por la pampa, y entonces digamos que bueno, se agregó ahí nacieron sus chicos, esa cruza de criollo e indígena, y la cosa era gris, y esos tipos eran tan valientes como el propio Villegas, que se ponía al frente de la tropa para que lo pudieran seguir, porque yo siempre pienso, ¿cómo hacía Villegas para que la tropa
digamos, lo respetara. Y la única forma, el único valor que reconocían era el coraje. Ujú. Era el único valor reconocido. Para ser jefe tenías que ser el más corajudo. Seguro. Y esto era una constante, de un lado y del otro. Por eso digo que para vivir, y no cuando llegó Colón, estoy hablando de 120 años atrás, 120 años atrás, para vivir en esta zona había que ser muy corajudo. ¿Está sonando la sirena de bomberos, Diego, no? ¿O yo escucho mal? Tengo un zumbido en el oído. Bueno, Alberto, ¿y cuál sería el mensaje en estos 114 años de América? Desde tu óptica, digo, ¿no? No, bueno, yo no. Como historiador. Bueno, como historiadores, yo tengo un profundo respeto por nuestros ancestros, por esos tipos que, aún no coincidiendo ideológicamente con muchos de ellos, ¿no? Uh-huh. Tengo un gran respeto porque llegaron a este lugar, se afincaron, lo hicieron nuestras instituciones. Pensemos que, qué sé yo, el nacimiento de nuestras escuelas, en la escuela 1, en agosto del 2005, pensemos esto, solamente 4 alumnos eran hijos de argentinos, el otros eran hijos de extranjeros, había suizos, uruguayos, brasileros, europeos, italianos, españoles. Entonces, esos tipos que venían de tan lejos, con los que había acá, nosotros somos una conjunción. En el monumento al centenario, los 3 picos de ese monumento al centenario significan que somos el origen, nuestro origen, está dado fundamentalmente por 3 masas raciales. Una la aborigen, otra la criolla y otra la de los inmigrantes. Todos a la misma altura y todos hemos influenciado sobre todos, porque nosotros podemos ser blancos, pero tenemos cosas que son propias de la tierra. Es decir, las cuestiones culturales, nosotros vamos a Europa y nos damos cuenta que no somos iguales. Tenemos cuestiones culturales propias. Uh-huh. Esto es justamente lo que podemos decir que es nuestra identidad, que es propia, y no solo la identidad de la Argentina, sino que es también la identidad de la región. América tiene un inmenso atractivo, es decir, es un pueblo que atrae. Nunca se deja de ser de América, ¿no? Y un mensaje que siempre pienso, si volvieran a ser, esto puede ser, si vos querés, un mensaje, ¿no? Mío, para mí, más que nada, para mi familia. Si volvieran a ser, me gustaría nacer otra vez en América. Ese es el título, entonces. Si volvieran a ser, me gustaría nacer en América. Sin dudas. A mí me pasa lo mismo también. Bueno, lo celebro, al contrario. A mí me pasa lo mismo y por ahí charlamos, digo, Alberto ha tenido y tiene hijos estudiando, por ahí pasa con los chicos, digo, ¿no? Sí, que sí. Por ahí cuando viven aquí, están viviendo el secundario, no se dan cuenta de la importancia y de su pueblo para disfrutarlo. Y cuando se van a estudiar, lo extrañan. Lo extrañan. Seguro. Y aprenden a quererlo un poco más. A quererlo un poco más, seguramente. Es así. Alberto, muchísimas gracias por la visita. No, fue un gusto, un placer. Un saludo a la gente que te escucha. El profesor Alberto Federico Orga pasaba en vivo en la mañana de la radio